Amigos, ¿qué tal? Como siempre, ya estamos aquí en Estrategia de Negocios por Grupo Fórmula. Nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en el piso de remates, en el mezanín del piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Ya saben, nuestros nuevos horarios, domingos ahora a las 7 de la noche, muy buen horario en domingo, y aparte los miércoles a medianoche. Entre martes y miércoles, 0 horas, medianoche, allí estamos con ustedes presentes en todas las estaciones que transmiten Radio Grupo Fórmula. Aquí estamos con ustedes. Empezamos con Dolores Ramón. Hola, Ella Fran. es analista económica de Grupo B por Más. Y por supuesto, ya es del stage, ya es parte de la escenografía, ya lo saben ustedes, Rodrigo Heredia. Él es subdirector de análisis bursátil de Grupo Financiero B por Más. Muchas gracias por la Gracias por invitación. estar con nosotros. Gracias. La pregunta también es los mercados financieros, ¿no? ¿Cómo podemos esperar que todo esto nos va a afectar en la vida, pero también en los mercados financieros, en nuestros ahorros, en nuestras inversiones, el patrimonio, en las empresas? ¿Cómo nos va a afectar? La verdad que... O beneficiar. Sí, exactamente. O sea, como estaba comentando Lola recién, evidentemente la variable del tipo de cambio hay empresas que lo beneficia, sobre todo aquellas empresas que venden en dólares y pagan sus costos en pesos, pues obviamente ven un beneficio porque sus precios en pesos automáticamente suben. Y hay empresas que están justamente del lado contrario, ¿no? Quizás que tienen algunos costos en dólares, pero sus operaciones están en México y tienen que vender en pesos, entonces ahí la situación es la contraria. ¿Tú crees que las farmacéuticas pierdan? No, yo no creo. O sea, porque se les subieron 90% los precios para el consumidor, pero la gente no puede dejar de consumir, es un mercado cautivo. Sí, lo que pasa es que también es un mercado bastante particular, también es un tema, te diría, cultural. En México recién ahora empezás a ver el tema de los genéricos. Eso era antes en México eso no se veía. Los doctores seguían recetando con el nombre específico del remedio y no con la sustancia activa, digamos, con el fármaco. Y ahora se está empezando a ver un poco más. Por supuesto que hay algunas sustancias que son de importación y por supuesto suben. Pero yo te diría que hoy por hoy la industria farmacéutica sí está en el ojo del huracán. No sé si te acordás, hace un par de programas charlábamos de lo que pasaba con Hillary Clinton, que fue una de las propuestas de campaña, es regular los precios de los fármacos y regular también los precios de las biofarmacéuticas. Por eso en Estados Unidos esos sectores, las acciones de esos sectores cayeron muy fuerte y ya no se volvieron a recuperar. Entonces yo te diría que en ese sector en particular todavía no está dicha la última palabra, habrá que esperar un poquito más. Así es. Algo se tiene que hacer con las medicinas, porque es un mundo fundamental para la sobrevivencia del ser humano, para mantenernos vivos, pero realmente hay alguien que de alguna manera está aprovechándose de eso, ¿no? O sea, la espiral de crecimiento de los precios de medicinas es brutal, ¿no? Sí, también hay que tomar en cuenta que invierte en cantidades brutales otras es por de tecnología. dinero Otras es por tecnología. en desarrollo, que a veces desarrollar un fármaco puede costar 20 años y un montón de dinero medido en billones de dólares. Coincido con vos, creo que tiene que haber un equilibrio. Obviamente no son empresas de beneficencia, tienen que ganar, son empresas con fines de lucro, pero sí tiene que haber un equilibrio que creo que es a lo que debería apuntar la autoridad, ¿no? A generar un equilibrio. De todas formas, sigo pensando que es un efecto temporal y al final también es un tema de oferta y demanda, ¿no? O sea, la verdad que hoy por hoy difícilmente encuentres alguna medicina que solamente la haga una marca o una empresa, ¿no? O que no haya el genérico. Solamente que se defienda la patente, ¿no? Cuando hay todavía patentes vigentes, ahí se defienden, pero al contrario, para que nadie pueda producir ni por productos genéricos ni por nada esa medicina. Hasta que termine, creo que son 10 años, corríjanme por favor, pero creo que son 10 años Me de parece vida que son 5. La patente y después ya puedes sacar el genérico. Ya puedes después sacar el genérico. Bueno, 5 años entonces y luego ya se puede sacar el genérico. Pero 5 años de explotar una marca y no poder sacar ningún genérico, ninguna alternativa, es complicado, ¿no? Sí. Para el bolsillo. Sí, por eso también la competencia que hay entre las farmacéuticas, ¿no? Claro. Una saca un fármaco que hace determinada cosa y después va a la otra empresa y con otra combinación saca algo. Es un mercado que mueve billones y billones de dólares al año. Así es. Entonces, expectativas podemos ver en el mercado que vengan bien las empresas. Más o menos. La realidad es que estamos esperando que este primer trimestre las ventas de las compañías en bolsa crezcan alrededor del 10%.
A veces 10% puede parecer mucho, otras veces puede parecer poco. Déjame que te doy dos parámetros y que el público decida, ¿no? 10% es 4 veces lo que va a crecer el PIB. Entonces, desde ese punto de vista pudieras decir que es mucho. Y la realidad es que las empresas en estos últimos años habían venido creciendo a una tasa bastante superior. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay una contracción a nivel global y a nivel local. Lo que a mí más me preocupa no son tanto las ventas, porque bueno, las ventas puede ser un poquito engañoso. Si vos vendes mucho pero no ganas dinero, al final todavía... Sí, ¿no? claro. Entonces, lo que sí va a crecer... Exactamente. Lo que va a crecer poco van a ser el flujo efectivo, las utilidades de operación. Ahí sí esperamos que esto no sea de más del 6%. Y sí, para compañías del tamaño y de la magnitud que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, crecimientos promedios de 6% realmente es muy bajo. Obviamente dentro de ese promedio tenés empresas que crecen 30, otras que se les caen 20, pero bueno, en términos generales 6% sí es un número, te diría, de moderado a bajo. Ahora, como parámetro para invertir nuestro patrimonio, nuestros dineros, usted que está viéndonos en casita o pensando, por ejemplo, en las tesorerías de las empresas, no es nada despreciable, el 6% en comparación con otras alternativas que hay para invertir, tesorerías, en fin, aquí en México. Sí, yo diría, mira, lo que ha pasado en el mercado accionario mexicano en los últimos 2 años es que ha sido muy difícil tener portafolios ganadores. ¿Por qué? Porque la selección de emisoras es cada vez más difícil, justamente por esto, porque crecen muy poquito. Lo que la tesorería de una compañía básicamente va a evaluar 2 cosas. El CETE te da 3 y algo, menos impuestos, es un poquito menos de 3, pero es supuestamente riesgo cero, un riesgo muy bajo. Invertir en un valor, en una acción de una compañía sí tiene un riesgo y por lo tanto tiene que pagar un rendimiento Ahora, superior. Este año te va a dar el CETE promedio 3%. Y vamos a estar con inflación de ¿cuánto? Acá la experta espera ¿Cuánto que... esperas de inflación? 3.5. 3.5, lo cual en promedio quiere decir que si hay una alerta en cuanto al rendimiento real del CETE, que pudiera llegar a ser negativo, porque si es 3% el nominal, el nominativo del CETE contra 3.5 de la inflación, me queda un 0.5 de negativo, ¿no? O sea, siendo muy lineales, ¿no? Pero es la verdad de las cosas. Entonces, en ese sentido, es más atractivo, por ejemplo, invertir, nada más que invertir la tesorería de la empresa en renta variable es muy complicado. Yo puedo decir, perdón, me equivoqué, invertí en CETES y no pasa nada, no me van a hacer así, no lo vuelvo a hacer. Si invierto todo en bolsa, en acciones, como que me van a correr, ¿no? Si algo pasa mal. O te pueden ascender. O me pueden ascender. Pero acuérdese de los derivados del 2008-2009, ¿no? Hubo varios directores de finanzas que tuvieron que salir del país. Así es que piénsele usted nada más en esas condiciones, ¿no? Pero vamos a continuar la siguiente semana, si te parece, platicando Perfecto, de esto. ¿Sí? Perfecto, claro. Dolores, entonces, ¿podemos esperar inflación del 3,5%? Sí. ¿Tipo de cambio? ¿Cómo lo ves a cierre de año? Estamos esperando en 18 pesos. 18 para diciembre. Para fin de año. Sí, o sea, ya muy cercano a lo que estamos en esos momentos. Sí. ¿No? Con todo y el optimismo que puede tener Banco de México, que se puede regresar a 16,5, 16,80, pero tiene que volverse a seguir ajustando. Se tiene que seguir ajustando el tipo de cambio. Sí. Es difícil ya, ¿verdad? Es la variable más difícil de estimar. Hay mucha volatilidad y no hay forma de incorporar a veces estos eventos que no tienes contemplados en un modelo. Entonces, sí estamos esperando cierta volatilidad y con ello, pues que cierre el año 18. ¿Y cómo ves tú el nivel de sueldos? El nivel de sueldos, pues realmente la economía está, bueno, sí podríamos decir, creciendo a unas tasas menores vistas que otros años, por lo que los sueldos se podrían ver afectados. No hacia la baja, pero no con un crecimiento importante. ¿Y los precios para mí como consumidor? ¿La inflación? La inflación sí está empezando a crecer y esto, como te había comentado antes, por la depreciación en el tipo de cambio que va a haber un traspaso. Como dices, en las mercancías que son importadas sobre todo, pues ya se te hace más caro. Una canasta promedio para las personas que nos están haciendo el favor de vernos, ¿cuánto te va a crecer? ¿Cuánto calculan ustedes? Pues mira, normalmente una canasta promedio crece ligeramente por encima de lo que es la inflación como tal, hecha por Banco de México, porque metes como, depende a dónde metes. 3.5, es sano calcular un 4% de inflación. Totalmente. Familiar. Sí, totalmente.
¿no? Entonces, por ahí tírele usted nada más 4% de inflación, cuánto le pueden subir el sueldo, aguinaldos, todo esto para saber cuánto va a tener usted de ingreso este año realmente. Sí, pero como mencioné, sí, con la economía un poco más débil de lo que era antes, pues sí se podría ver un crecimiento en los sueldos mucho menor a lo anterior. Producto Interno Bruto, ¿cómo le ves? En 2.3%, o sea, inferior a lo que fue el año pasado. Muy alineado a lo que está diciendo por lo pronto, o al ajuste a la baja que dio el Fondo Monetario Internacional recientemente. Sí, lo que pasa... Ellos lo ven al 2.4. Exacto, ellos están más optimistas que nosotros, ligeramente. 2.4, 2.3. Sí, es que el motor de crecimiento del año pasado fue el consumo y estamos detectando señales de que este podría desacelerarse en gran medida. El consumo. El consumo. Claro, la gente ya se está notando, pero muy cauta, ¿no? Para tomar decisiones de consumo. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente también se les fue para arriba la inflación. Entonces ya se está notando en los supermercados en todas partes que está subiendo toda la canasta del súper, del mercado, ya está subiendo, ¿no? Entonces tengo que ser más cauteloso para mi consumo. Sí, además, por ejemplo, todos estos temas del gasto, el recorte en el gasto y pues el tipo de cambio más alto de lo que se veía el año pasado afecta a lo que es la confianza de las personas, entonces por eso empiezan a consumir de menor manera. Así es. Gracias, Rodrigo, como siempre. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Seguro. Cuídate mucho. Dolores, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Vamos a unos mensajes y regresamos.